continuación tenemos al licenciado Daniel Michel Rodríguez Fuentes, un buen amigo también. Él es licenciado en Psicología por la FES Zaragoza UNAM, es maestrante en Terapia Familiar por la FES Iztacala, también de la UNAM, por supuesto, con experiencia como psicoterapeuta en instituciones públicas y miembro fundador del equipo de Sistémica en el ámbito particular. Es docente de Psicología Clínica en diferentes instituciones particulares y profesor de asignatura aquí de la licenciatura en Enfermería de la FES Zaragoza. El licenciado Daniel Michel nos va a presentar la ponencia titulada Tratamiento de apuestas online compulsivas con un enfoque relacional. Pues también un aplauso, por favor, para el profesor. Gracias, un gusto estar aquí y un honor también. Se sienten nervios, así que si me traigo un poquito, ustedes disculparán, son nervios bonitos. Bueno, yo les voy a presentar un tema que me pareció particularmente interesante, no voy a decir que importante porque quizás la importancia la estoy marcando yo. Me parece interesante por la forma en la que he estado viéndolo muy de cerca en el tema de la consulta particular. Entonces, vamos a empezar a ver este tema, por favor. Las apuestas siempre han existido, ¿no? Incluso a mí me gustaba mucho apostar con el maestro Sergio en los partidos de fútbol. Ya no lo hago porque siempre me gana, entonces ya le saco a eso. Ahora ya no es necesario tener a una persona o a otra persona para apostar. Incluso ya no es necesario ir a un lugar como un casino, una casa de apuestas. Ya todo lo podemos hacer desde el celular. Y hay un montón de aplicaciones para poder hacer eso. Cuando tenemos tanta variedad, pues obviamente el público va a subir, la demanda va a subir. Y esto puede representar situaciones en la población muy particulares. En algunas ocasiones, cuando las personas se meten al mundo de las apuestas, pueden llegar a presentar algunas complicaciones, como hacerlo una y otra y otra y otra vez, y que mucho de lo que consideran importante en su vida se empieza a ver comprometido a partir de esta conducta de apostar, y por supuesto no solamente de apostar, sino de empezar a perder dinero. Cuando esto empieza a suceder, muchos clínicos, muchas instituciones empiezan a tomar esto más en serio. Esto ya no es nuevo, tiene cerca de 40 años que se ha identificado por ciertas instituciones. El famoso manual estadístico diagnóstico lo tiene bien identificado y bueno, ha presentado diferentes nombres y diferentes diagnósticos y formas de poder diagnosticar esta situación, particularmente conocida como ludopatía, haciendo referencia al juego, ¿no? Al juego patológico o a la enfermedad del juego. Para poder identificar esto según estos diagnósticos y poderle llamar ludopatía, tienen una serie de alguna manera de características que hay que identificar en las personas. Y el primer marcaje que quisiera es que pudiéramos notar de qué manera estas características a identificar tienen que ver con un asunto individual, con un asunto personal, o sea, lo que le está pasando a las personas en su interior, como por ejemplo manifestar el nerviosismo ante abandonar el juego, o como por ejemplo apostar cantidades cada vez más grandes, y esta compulsión, ¿no? Que se refiere al acto repetitivo de hacerlo. Muy poco realmente se habla de qué es lo que pasa en el contexto de las personas, de las relaciones que hay cuando esto empieza a suceder. La siguiente, por favor. Por supuesto que si hablamos de que la observación, el diagnóstico, la explicación de la situación es individual, entonces también vamos a hablar casi congruentemente de que la intervención sea individual. Si la persona es la que está padeciendo
cierta enfermedad mental y la explicación es individual, pues la intervención al tratamiento normalmente se dan de manera individual. Corrientes como por ejemplo el psicoanálisis pues tienen explicaciones de este tipo, estructuras internas o rasgos psicológicos que determinan cierta personalidad que permite que la gente empiece a tener estas conductas de ludopatía. Ante esta explicación, pues la intervención vieja y confiable del psicoanálisis será trabajar con este material inconsciente, ¿no? Para poder hacerlo consciente, ¿no? Finalmente es un trabajo individual. Algún otro tipo de terapia, como la terapia cognitivo-conductual, también trabaja, por ejemplo, con los programas de reforzamiento y particularmente con las ideas irracionales sobre las apuestas. Nuevamente nos encontramos ante una explicación individual y por lo tanto una intervención individual que quizás en ocasiones pueda involucrar a la familia o a los más cercanos para psicoeducarlos y poderles enseñar y poderles explicar lo que está pasando con la salud mental de su familiar que padece este trastorno. Al final del día sigue siendo un marco individual. Sí. Lo que hoy vengo a presentarles es una opción o una alternativa de no solamente de un análisis, sino también de una intervención que sea relacional, que es diferente a lo que se ha trabajado con el enfoque individual. No voy a decir que mejor o peor, simplemente diferente. Aunque sí podría decir que no. Acá les presento algunos datos generales del consultante que es atendido en mi práctica particular, que he decidido traer acá. Una de las cosas más relevantes que marco es que este chico llega hasta el servicio de terapia a petición de su mamá. Esto para mí en un primer momento lo que me dice es hay más gente involucrada y que está interesada y preocupada porque esta persona consiga algo de la terapia. Es un compromiso que va más allá de la persona, es un compromiso que incluso alguien más estaba costeando en un primer momento. Entonces no lo puse por acá, pero en total es un proceso compuesto de 6 sesiones. ¿Vale? La primera sesión, casi la mayoría de las diapositivas que voy a hablar de la primera sesión fue una primera sesión muy larga, fueron casi 2 horas y media, entonces tendremos bastante información, fue importante, ¿vale? Y ahorita verán por qué. En la primera sesión, cuando él llega a solicitar la consulta, lo primero que pregunta es si yo trabajo con adicciones. Cuando me pregunta eso, yo le digo, bueno, pues tendríamos que hablar acerca de qué adicciones. Y decide iniciar con el proceso. Él me dice, tengo adicción al juego y me han diagnosticado con ludopatía. Cuando él me empieza a contar esto, lo que me cuenta es que tiene un año antes de que llegara a mi consulta que empezó a apostar en las aplicaciones. Empezó a apostar y como en todas las apuestas él menciona, a veces se pierde, a veces se gana y era muy variable. 6 meses antes de llegar a la consulta había tenido un proceso terapéutico compuesto solamente de una sesión, pero no particularmente para hablar sobre esto, sino que en ese momento estaba teniendo dificultades con su pareja y su pareja le pidió ir a terapia, él accedió. En esta primera sesión lo que le cuenta a la terapeuta de su rutina le da a la terapeuta para decirle lo que tú estás viviendo se llama ludopatía y por eso estás presentando todos los problemas en tu vida personal, porque la enfermedad ha llegado a muchas de estas áreas importantes de tu vida. Él decide omitir eso y ya no regresar con la terapeuta y continuar con su vida, digamos. Se estabilizaron las cosas con su pareja y decidió darle la vuelta a la página. Cuando él llega a la consulta es porque 3 meses antes se da cuenta,
Él lo sabía, pero lo dice de esa manera, se da cuenta que debía más de 750,000 pesos repartidos en todo el mundo. Ajá, no se lo debía a una sola persona, se lo debía a todo el mundo. Ajá, y cuando él decide buscar la ayuda, lo primero que hace es contarle a su familia, contarle a su mamá, contarle a su pareja que estaba ocurriendo esto, que debía muchísimo dinero y que ya no sabía qué hacer. Ganó, les dice o les cuenta muchísimo dinero y obviamente la pregunta era, ¿y cómo no nos dimos cuenta de esto? Pues bueno, él tenía intenciones después de ganar mucho dinero de comprarse una moto deportiva, costosa, ropa bonita, pero en realidad nunca llegaba a hacerlo, porque de la misma manera en que ganaba, de la misma manera lo perdía. Todo el dinero, toda la suma que se fue acumulando o que fue perdiendo, en realidad nunca la tuvo físicamente, solo se veía en la aplicación, que ganaba muchísimo dinero o perdía muchísimo dinero. Ajá. Entonces, realmente nunca lo tuvo de manera física. Ajá. Seguimos en esta primera sesión y lo que él me dice es, cuando hace 3 semanas yo me doy cuenta que debía muchísimo dinero, en realidad fue porque él empezó a pedir dinero a familia, primero a bancos, a instituciones. Tenía cerca de 4 o 5 tarjetas de crédito de diferentes bancos, todas sobregiradas, con por lo menos más de 20,000 pesos cada una. Le pedía dinero a su familia, tíos, tías, le pidió dinero a su mamá, le pidió dinero a la familia política, familia de su novia, y a todos les decía algo diferente. Me sucedió esto, me sucedió aquello, tengo este problema, tengo esta situación, tengo una emergencia, y todos le prestaban. Ajá. Después empezó a pedirle amigos, después empezó a pedirle conocidos, le debía a todo el mundo. Ajá. Y a base de mentiras, todo el mundo le prestaba. El asunto fue que empezó a pedirle a personas de la maña, estos famosísimos colombianos, que le empezaron a cobrar y empezaron a amenazarlo de que si no pagaban, pues iban a suceder cosas feas no solamente para él. Así fue como decidió hacer público esta situación, y porque además empezó a pensar, si mejor me mato, pues se acaban las deudas. Pero empezó a pensar que obviamente no iba a acabar todas sus deudas porque alguien tenía que pagar a la gente de la maña. Entonces, cuando me empieza a contar todo esto, pues es algo fuerte de escuchar, ¿no? Es muchísimo lo que estaba sucediendo, y cuando le pregunto acerca de cuál es el problema más grande en este momento, obviando que debía muchísimo dinero, le pregunto acerca de esta idea sobre quitarse la vida. Lo que él me dice es, después de la respuesta que vi de mi familia de apoyo, creo que puedo dejarlo de lado y quiero trabajar con esto. Yo le pregunto, bueno, si esto no es algo que quieres trabajar en terapia, el tema de la ideación suicida, y claramente yo tampoco puedo resolver los temas económicos, porque además tú me vas a pagar la sesión. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el problema que vamos a resolver o cuál es el problema que quieres trabajar? Lo que él me dice es que a partir de todas las mentiras que él decía para conseguir el dinero, pues las personas, y claro, cuando lo hizo público, y no solamente cuando lo hizo público, porque solamente lo sabía su mamá, su pareja, la gente cercana, pero ya nadie le creía porque pedía, no pagaba, volvía a pedir, no pagaba, y cada vez tenía más excusas, así que la gente dejó de creerle y se convirtió como en Pedro y el Lobo. Se alejó la gente de él, y lo que él decía es muy fuerte para mí no tener a quien hablarle, que nadie confíe en mí, que todos me vean con cara de fuchi, y me siento muy mal con eso. Podemos trabajar con eso, tenemos un problema soluble en terapia. Pregunto cuáles son las cosas o cuáles son las respuestas que ha tenido su familia, que él menciona que le llevaron a repensar la idea de quitarse la vida. Y menciona un plan fuerte, muy rígido, pero un plan
Y diría por ahí un amigo que tengo, a veces es mejor tener un mal plan que no tener plan. Lo que hicieron fue, mamá decidió ella empezar a pedir préstamos para poder pagar la deuda mortal que tenía con la gente y por lo menos sacarse de ese asunto de vida o muerte. Planificaron los gastos de tal manera que en primer lugar él tuviera un segundo empleo. Él ya trabajaba de lunes a viernes como auxiliar contable y tuviera un segundo empleo los fines de semana como mesero en eventos, y que la gran parte de su sueldo se fuera en ahorrar para cubrir las deudas, solamente se quedara con sus pasajes y una parte muy pequeña de la comida. En realidad decía todo en pasajes. Él vivía con su pareja, así que su mamá decide que se vayan a vivir con ella para poder absorber todos los gastos corrientes de ellos. Y además que su novia en ese momento no estaba empleada, estaba estudiando, también consiguieron un empleo para poder llevar todo esto. Es un plan muy difícil, ¿no? Dice una deuda que según su planificación de esa manera iba a poderse pagar en cerca de 8 o 10 años, quizás un poquito más, solo con los pasajes, teniendo 2 trabajos, todos trabajando y ahorrando para pagar todo lo que él debía. Es difícil, sin embargo yo acepto este plan, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues tenemos un mal plan, pero veamos qué podemos hacer con él. Lo que marcamos como un objetivo que él decía es, bueno, yo quiero empezar a recuperar mis relaciones importantes. Pero en ese momento solamente él acudía a terapia, no era una terapia familiar, y él decía, no sé cómo empezar a recuperar mis relaciones y que la gente me vuelva a creer, vuelva a confiar en mí. Y lo que empezamos a pensar en una conversación es que, bueno, es cierto, es difícil recuperar la confianza de las personas y quizás necesitábamos recuperar la confianza con alguien o algo que no tuviera muchos reproches. Y en este caso tomamos el dinero, su relación con el dinero. ¿Qué relación tenían con el dinero? Y le preguntaba yo qué es lo valioso del dinero, qué es lo importante del dinero. Si lo importante del dinero es tenerlo, como en algún momento te pasó, ver una cifra exorbitante en tu cuenta y decir, tengo dinero, tengo mucho dinero, acumularlo, quizás por una suposición de certeza o de seguridad de que si sucedía algo, pues ahí estará mi dinero, o bien usarlo, porque al final del día para eso es el dinero, ¿no? Se usa para cosas, para comprar cosas. Y él decía, bueno, en algún momento tuve mucho dinero y no lo pude usar. Si yo tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y poder hacer algo con ese dinero, compraría muchas cosas, le compraría muchas cosas a mi familia, lo disfrutaría. No el dinero y acariciarlo y nadar en billetes, monedas, sino poder hacer uso de ese dinero, cambiar mi relación con el dinero. A partir de esto y tomando en cuenta el objetivo, el problema soluble que presentamos, lo que empezamos a considerar es poder invitar a las personas que no estaban presentes, pero que estaban pendientes de lo que estaba sucediendo, a participar en esta relación del dinero. Así que le propuse hacer una pequeñísima modificación a su plan estricto. Yo no iba a pedirle que ahorrara no el 85%, sino el 15%, como se supone que es adecuado ahorrar de nuestro ingreso. Simple y sencillamente lo que le dije fue, debe de ser muy duro, ¿no? Trabajar tanto y no tener dinero, ¿no? Como también fue muy duro tener mucho dinero, pero no tener dinero, no usarlo. Entonces, lo que le pedí fue ahorrar 20 pesos diarios dentro de sus pasajes. Él propuso que podría hacerlo si, por ejemplo, en la mañana se levantaba más temprano y caminaba de su casa al metro en vez de tomar el camión. Eran cerca de 20 minutos más, pero
él se sentía dispuesto a hacerlo. Ahorraba 20 pesos, porque además vivía en el Estado de México y es carísimo, así que sí le daba. Y al final de la semana tenía 100 pesos. 100 pesos que al final de la semana le pedía apostar, porque si algo sabía hacer él, era apostar. Y si algo tenía que aprender a hacer de ahora en adelante, era ahorrar. Entonces, le pido que estos 100 pesos al final de la semana los apueste en un volado, bien con su mamá, bien con su novia, y si él gana, podrán apostarlo y ellas tendrán que ayudar a apostar. Él les va a enseñar la dinámica de apostar y todo lo que hay que saber para apostar, y tendrán 100 pesos para apostar. Pero si ellas ganan, ellas decidirán si quizás les invita un café, una pizza, o simple y sencillamente seguirlo ahorrando. Ellos decidían, ellos ganaban. Después de esa primera sesión, lo que sucede es que efectivamente pasó. Yo tenía la duda de cómo iban a reaccionar ellas, ¿no? Y de decir, ¿cómo estás loco? El psicólogo está loco, porque eso es lo que queremos evitar, ¿no? Que apuestes. Y por eso le di la opción de que si ellas no le creían, no se sentían seguras, me podían llamar por teléfono y yo mismo iba a poder dar esa instrucción. Le creyeron, y lo que él dice es: me ganaron las 2 veces. A mi novia le pude invitar un café porque ella sí lo decidió, y mi mamá dijo: no estás loco, síguelo ahorrando. Y lo ahorré, pero tuvimos una charla acerca de eso y pude contarle más detalles y me escuchó. Las sesiones subsiguientes pudimos platicar acerca de más planes fuera del dinero, fuera de este problema, y cada vez que tocábamos el tema de las apuestas me decía: a veces gano, pero la neta ya no apuesto. Si yo gano, les digo: no te preocupes, esta vez lo voy a ahorrar. O a veces les digo: no, sí, te voy a comprar algo, vamos y compramos algo, o vamos al parque y botaneamos algo con esos 100 pesos. Lo que empezó a suceder es que hablábamos de otras relaciones, de otros temas que tenían en sus relaciones. Después de la 5ª sesión me dijo: ¿sabes qué? Voy a tener mucho trabajo, viene una época de eventos porque es diciembre, entonces podemos pausar el proceso. Sí, está bien. Él me decía: yo me siento bien, me siento tranquilo, entonces quiero pausarlo. Después de 6 meses me volvió a buscar y lo que me dijo fue que estaba embarazado. Su pareja también. Principalmente su pareja. Y él tenía dudas sobre la paternidad. Y dije: muy bien, solo por curiosidad, ¿qué pasó con el tema de las apuestas? No, ya no le entro a eso. Sigo ahorrando, y a lo mejor con lo del bebé puede que esto cambie. A lo mejor le voy a quedar a deber a muchos bancos, pues ni modo. Mi familia es primero. Entonces, ahora quiero hablar sobre estas dudas que tengo. ¿Qué dice tu familia? Dice que me sentará bien un bebé, que voy a sentar cabeza y que soy capaz porque soy un poco más responsable que antes, dicen. La estructura general es esta, la pueden encontrar en los trabajos de Jay Haley, particularmente en terapia para resolver problemas. Es la estructura general de una terapia estratégica, que es lo que llamamos, cuando hacemos este proceso, una terapia relacional, más allá de lo físico. Gracias. Muy bien, pues muy interesante. Tenemos espacio para 2 preguntitas. Si alguien quisiera levantar su mano para preguntar algo. ¿Quién hice yo? Se quedaron. Mira, acá hay una pregunta. Perfecto. Muy bien, de este lado. Oye, pues muchas felicidades. Admiro mucho tu trabajo también como colegas. Y pues mi pregunta va más relacionada a cómo te sentiste tú como terapeuta frente a este tema, ¿no? De pronto creo que como terapeutas hay ciertos temas, o sea, como impactantes, ¿no? Cuando te dice pues la cantidad de dinero que debe y todo, cómo poder lograr como centrarte justo en el mapa, o sea, en buscar el objetivo y no en, no sé, como en la dificultad, ¿no? Como que a mí me parece muy impactante, ¿no? No sé, como, pues sí, las apuestas, en sí el problema, ¿no? Centrarte en el problema.
¿Cómo te sentiste tú en ese sentido, ¿no? Como terapeuta frente a este reto, ¿no? Me parece a mí como un reto. Sí, es abrumador y fue abrumador al principio escuchar, bueno, yo nunca había escuchado que alguien debiera más de 750,000, pero es casi $1,000,000, ¿no? Es abrumador. Quizás esa es una de las razones por las cuales la primera sesión se alargó tanto, ¿no? Buscando qué hacer, y claramente yo no le iba a dar el dinero para resolver su asunto, ¿no? Y tampoco iba a poder ir con su familia y decirles, oigan, no sean gachos, créanle, ya se reivindicó, quiere mejorar. Yo no iba a poder hacer eso, ¿no? Entonces creo que lo importante a veces es apegarse y conocer las limitaciones de la terapia, ¿no? Y una cosa que yo siempre marco con mis pacientes es: la verdadera terapia no es ahí, ¿no? En el espacio vamos, conversamos, planeamos, ¿no? La verdadera terapia es afuera. Afuera hay que hacer cosas y eso es chamba de ellos. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Una última pregunta de este lado. Bueno, me pareció muy interesante la presentación. Y mi pregunta es, ¿qué te llevó a ti proponer un tipo de terapia pues, relacional, ¿no? Porque al principio nos presentabas este tipo de terapias como más convencionales, como el psicoanálisis o TCC, ¿no? Que muchas personas como que prefieren las terapias tradicionales, pero tú tienes esta otra propuesta en donde, más allá de llevar a la familia, ¿no? A un espacio de terapia, los reuniste de una manera en la que no necesariamente tenía que estar en un espacio, ¿no? Todos juntos para poder llevar a cabo un proceso terapéutico, pues que al final sí resultó ser eficaz. Entonces, me gustaría saber qué te llevó a ti proponer pues, este tipo de terapia. Okay. Quizás la razón más prominente es que yo no sé hacer el otro tipo de terapia. Cognitivo conductual, psicoanálisis, no tengo la formación. Y justamente porque sí tengo la formación de la terapia sistémica, de la terapia relacional, es que le entro al asunto, ¿no? Una de las principales premisas de la terapia relacional y de lo que poco o mucho he podido aprender de mi formación es que la salud mental no es un tema individual y raramente, yo diría nunca, es un tema individual. La salud mental va más allá del individuo y de lo que pueda pasar aquí adentro, ¿no? Está allá afuera. Yo diría más, es un enfoque de salud social. Pues vamos a dar un aplauso por favor a nuestros ponentes. Muchas gracias.